Hola, muy buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Nico Lucechi y yo voy a ser quien les va a hablar sobre la percepción desde la neurociencia cognitiva, entre esas sus fundamentos y perspectivas desde la neuropsicología. Bueno, a continuación les voy a hablar del concepto de percepción desde la neurociencia cognitiva. Bueno, desde la neurociencia cognitiva la percepción no es simplemente ver, oír o sentir lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que también es un proceso activo y complejo en el que nuestro cerebro toma la información que llega por los sentidos, tales como las luces, los sonidos, las texturas, los olores, entre otras, y le da un significado. Esto hace que no percibamos el mundo tal cual es, sino que lo construimos a partir de lo que nuestros sentidos captan y de lo que nuestro sentido interpreta. Tal como explica Portellano en el 2005, percibir implica varias etapas. Primero, detectamos estímulos, que en este caso detecto, por ejemplo, que esto es un lápiz, y luego los seleccionamos, porque no podemos atenderlo todo al mismo tiempo. Y finalmente los organizamos para convertirlos en un conocimiento útil. ¿Qué quiere decir? Detecto que este es un lápiz, un marcador, lo percibo y sé que ya una vez le tengo el conocimiento, sé que esto me sirve para poder subrayar, por ejemplo, sobre las hojas. A esto me refiero. Entonces, es decir, la percepción nos permite reconocer un rostro familiar, orientarnos en un espacio, identificar un peligro o entender una conversación o la utilidad de un elemento como este, integrando continuamente así lo que vemos, oímos y sentimos con nuestras experiencias previas. La neurociencia muestra que este proceso no es pasivo ni automático. El cerebro compara la información nueva con recuerdos, expectativas y emociones, lo que puede hacer que dos personas perciban la misma situación de formas muy diferentes. Y es allí cuando me remonto al tema de este marcador, por ejemplo, que si generalmente, no sé, un simple ejemplo es que yo veo a alguien que está marcando con un resaltador, entonces yo ya lo percibo y yo ya tengo conocimiento que si veo esto lo voy a asociar con un marcador o con un resaltador que me permite, digamos, resaltar cosas, válgame la redundancia. Entonces esto quiere decir que la percepción es un mecanismo dinámico mediante el cual el sistema nervioso convierte estímulos simples en una comprensión completa del entorno, permitiéndonos así interactuar, tomar decisiones y darle sentido al mundo que habitamos, es decir, nosotros construimos nuestro propio mundo. A continuación les voy a hablar sobre el concepto de percepción desde la neurociencia cognitiva. Se resalta que la percepción no consiste únicamente en recibir estímulos del entorno, sino en integrarlos con todo aquello que ya forma parte de nuestra historia mental, como lo veníamos explicando con el tema del marcador. Entonces, integramos nuestras experiencias previas, expectativas, los procesos cognitivos superiores que guían nuestra atención y nuestra interpretación del mundo. Desde la neurociencia cognitiva se entiende que esta integración no ocurre en un solo lugar del cerebro, sino que además depende de la acción conjunta de múltiples redes neuronales distribuidas. Esto quiere decir que estas redes trabajan de manera coordinada para comparar la información nueva con la que ya conocemos. Así la filtramos, le damos un sentido y finalmente la convertimos en una simple sensación o en una representación significativa y comprensible de la realidad. A continuación les voy a hablar sobre las bases de la neuropsicología de la percepción. Listo. Desde la neuropsicología clínica, Ardila y Rosselli señalan que la percepción se apoya en el buen funcionamiento de sistemas cerebrales especializados en procesar cada modalidad sensorial. Esto quiere decir que no existe un único centro de la percepción, sino que hay diferentes áreas del cerebro encargadas de analizar lo visual, lo auditivo, lo táctil, entre otras. Para eso pues ya vemos los lóbulos temporales, los lóbulos cerebrales como el temporal, el occipital, el frontal y el parietal. Entonces, estos sistemas se ubican tanto en las cortezas primarias, en donde llega por primera vez la información sensorial, como en las cortezas de asociación, que se encargan de integrar, refinar y dar coherencia a esos datos. De esta manera, las áreas visuales, por ejemplo, como lo que es el lóbulo occipital que se ocupa acá detrás de la cabeza, procesan formas, colores y movimientos. Las áreas auditivas, como lo es el lóbulo temporal, descifran tonos, intensidades y secuencias sonoras, y las áreas somatosensoriales interpretan texturas, presiones, temperatura y señales internas del cuerpo. Todo este procesamiento conjunto permite que lo que inicialmente es solo un estímulo físico se convierta en una experiencia perceptiva organizada y comprensible por la persona. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las bases neuropsicológicas de la percepción. Tal como lo describen Romero y Vázquez, la percepción funciona gracias a la interacción de dos tipos de procesamiento, el bottom-up y el top-down.
El procesamiento bottom-up se refiere a la información que llega directamente desde los sentidos, los datos en bruto, mientras que el procesamiento top-down corresponde a todo lo que el cerebro aporta desde arriba, conocimientos previos, expectativas, creencias y experiencias. Para estos autores, la actividad perceptual no es simplemente recibir datos sensoriales, sino que el resultado de un diálogo constante entre lo que percibimos y lo que ya tenemos almacenado en la memoria. Gracias a esta interacción, pues permite que el cerebro no se limite a registrar el mundo, sino que construye su propia hipótesis. Eso anticipa lo que podría estar ocurriendo y completa información cuando los datos sensoriales son incompletos o ambiguos. Entonces, no sé, podemos poner un ejemplo, y es, por ejemplo, que yo veo este marcador y yo sé que este marcador pues va a resaltar, ¿cierto? Pero hasta no probarlo no sé de qué color va a estar. Entonces, antes de yo, digamos, probarlo, pues mi cerebro comienza a generar muchas hipótesis, que puede ser un rosado más claro, un morado más oscuro, entre otros. Entonces, a grandes rasgos, lo que este enfoque subraya es percibir un proceso activo y dinámico. Nuestro cerebro está permanentemente interpretando, comparando y ajustando la información para darle sentido a la realidad, lo que explica por qué dos personas pueden percibir un mismo estímulo de formas distintas dependiendo de sus experiencias y expectativas. A continuación les voy a hablar sobre los procesos cognitivos vinculados a la percepción. Tal como habla Redolar y sus colaboradores, estos plantean que la percepción no funciona de manera aislada, sino en estrecha relación con otras funciones cognitivas. Esto quiere decir que la atención, la memoria y el lenguaje, como lo son todo el tema de procesamientos superiores, ayudan a percibir de una manera más eficaz los estímulos a los sentidos. Para esto es necesario que intervengan mecanismos atencionales capaces de seleccionar la información relevante y descartar aquello que no aporta el objetivo perceptivo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que esto actúa como un filtro, dirige nuestros recursos hacia lo que importa en un momento determinado, ya sea una voz entre muchas, un objeto específico en un entorno lleno de estímulos o una sensación corporal en medio del movimiento. La memoria, por su parte, aporta los conocimientos previos que permiten interpretar lo que percibimos, mientras que el lenguaje ayuda a categorizar y nombrar y organizar esa información. Un claro ejemplo, digamos que suele suceder mucho ahorita, pues en la actualidad en la que nos encontramos, es cuando ocurre un ataque de ansiedad, ¿no? Esa sensación inminente de que un ataque de pánico, más que todo en los ataques de ansiedad, es como esa sensación inminente de que, no sé, vamos a morir. Pero entonces comienza el llanto, comienza la tembladera, pero aunque muchas personas puede que estén a nuestros alrededores y aunque se manifiesta de muchas maneras este tipo, pues lo vamos a explicar desde un tipo, no sé, desde un ataque que se deriva en llanto y temblores de ansiedad. Entonces puede que estén muchas personas a nuestro alrededor y nosotros nos comenzamos a sentir hostigados, que nos están atacando y como que nos sentimos asfixiados, y es como que nos dejamos de concentrar totalmente en lo demás y solo vemos eso que está a nuestro alrededor. Eso es como podemos ver, así es como podemos ver un ejemplo de lo que es la percepción y el significado que nosotros le damos a las cosas o a los momentos. Aunque teniendo en cuenta que esto es un poco más complejo y que esto va con tema de patologías y otras cosas, pero pues es como un ejemplo muy similar sobre lo que es una percepción y como lo que les explicaba en cuanto al marcador. Listo. Dentro de los procesos vinculados a la percepción, podemos ver que este proceso atencional facilita que el individuo focalice determinados estímulos y los integre con registros previos almacenados en la memoria. En este sentido, pues hace que la percepción se concibe como un fenómeno multimodal en el cual la interpretación del mundo depende de interacciones entre diversos sistemas cognitivos, reflejando así la complejidad del procesamiento cerebral humano. Otro ejemplo de que vemos para el tema de los estímulos es lo que vemos por el conductismo, tal como nos lo planteaba, tal como no lo planteaba Skinner o como no lo planteaba Pavlov, que digamos es el padre del conductismo. Entonces, que ante un estímulo hay una reacción con base al condicionamiento. Entonces era lo que nos explicaba Pavlov, que con una campana, con la comida, que cada vez que sonara esa campana se le iba a entregar al perrito la comida, y como resultado, respuesta al estímulo, era que el perrito jadeara, o sea, botara como babitas. Entonces así es como se explica todo el tema de, digamos, de la percepción. De alguna manera tiene alguna que otra vinculación como para explicar a grandes rasgos. Listo, ahora vamos a hablar de los tránsitos teóricos de la psicología cognitiva y la neuropsicología.
Este enfoque integrador ha permitido comprender que la percepción no es solo un fenómeno psicológico, sino que también neurofisiológico, sustentando en circuitos neuronales que interactúan continuamente. La neuropsicología aporta así una mirada más precisa sobre los correlatos cerebrales de la percepción, permitiendo identificar alteraciones y proponer intervenciones basadas en evidencias. A continuación les voy a hablar sobre la terminología neuropsicológica aplicada a la percepción. El diccionario de la neuropsicología de Padilla ofrece una definición fundamental al afirmar que la percepción es la función cognitiva encargada de organizar e interpretar la información sensorial para otorgarle significado. A continuación les voy a hablar sobre la terminología de la neuropsicología aplicada a la percepción, la cual habla y enfatiza la idea de que la percepción constituye un puente entre la sensación y el pensamiento, siendo indispensable para la adaptación del individuo a su entorno. En la práctica clínica, esta función es evaluada para identificar posibles alteraciones en la discriminación visual, auditiva o táctil, lo cual permite una comprensión integral del funcionamiento cognitivo del paciente.